En esta ocasión voy a explicar detalladamente cómo realizar el cableado de un tablero o cuadro eléctrico trifásico con derivación monofásica. Para ese caso, se va a considerar lo siguiente. La conexión desde la red eléctrica de distribución o acometida consta de 3 fases más un neutro, con un voltaje trifásico de 380 voltios y derivación monofásica. Los cables que vienen desde la acometida y el medidor, se conectan tal como se muestra, donde, los 3 cables de fase o línea van conectados en los terminales de la parte superior del interruptor tripolar de 32 amperios. Mientras que, el cable de neutro va conectado a una bornera, la cual se encuentra aislada de la carcasa o tierra. Es posible usar un interruptor tetrapolar, tal como el que se muestra, para así cortar todas las líneas más el neutro, pero, en muchos casos es casi imposible encontrar un interruptor de 4 polos. Es por ello que aquí en este video se va a explicar cómo realizar el cableado usando un interruptor de 3 polos solo para las fases. En este tablero, se va a tener una salida trifásica y 3 derivaciones a monofásico para equipos de mediana o baja potencia. Pero, primero debemos saber qué voltaje tenemos en las líneas y cómo es que se obtienen las derivaciones para circuitos monofásicos. Si tenemos un multímetro y medimos voltaje de corriente alterna entre 2 fases, obtendríamos 380 voltios aproximadamente. El voltaje va a ser el mismo siempre y cuando la medición se haga con 2 fases, usando cualesquiera de las 3. A esto, para nosotros será un voltaje trifásico. Ahora, si medimos voltaje o tensión entre el cable de neutro y una de las fases, obtendríamos 220 voltios. No importa con cuál de las fases y el neutro se mida, siempre vamos a obtener 220 voltios aproximadamente. Entonces, esto será un voltaje monofásico, de donde conectaremos para alimentar a los circuitos que requieran ese nivel de tensión o voltaje. Cada una de las 3 secciones para derivaciones monofásicas se componen de los siguientes elementos. Un interruptor diferencial con sensibilidad de 30 mA para evitar descargas eléctricas a las personas o contrafugas de corriente hacia tierra. La corriente nominal para este interruptor se ha considerado de 40 amperios. Seguidamente tenemos un interruptor termomagnético de 20 amperios para circuito de tomacorrientes. También tenemos un interruptor termomagnético de 16 amperios para circuito de alumbrado o luces. Los mismos interruptores tienen las 2 derivaciones siguientes. Esto se va a usar para conectar las 3 fases y así tener balanceadas dichas fases. Es posible que se pueda colocar otro interruptor termomagnético de 25 amperios para circuitos especiales, pero siempre tiene que tener en cuenta de que el consumo por las 3 fases sea igual. Aclarado todo lo anterior, entonces continuamos con el cableado a estos interruptores o llaves. Desde el interruptor general, se llevan los 3 cables de fase hasta un interruptor tripolar. Entonces, aquí tendríamos para una salida trifásica de 380 voltios que puede ser usado para equipos especiales o para motores eléctricos. Pero, seguro muchos se están preguntando por qué no se ha considerado un interruptor diferencial. Y la razón es que aquí solo se va a usar las 3 fases más no el cable de neutro, el cual es necesario para usar un interruptor diferencial. Lo que sí se debe considerar es el cable de tierra para fugas de corriente y una protección para el motor, el cual puede ser un guardamotor o un relé térmico junto a un contactor. Pero estos elementos se pueden considerar ya en otro tablero cerca al motor o equipo especial que lo necesite. Ahora para las derivaciones monofásicas. Desde la bornera de neutro, se lleva los cables hasta uno de los terminales de la parte superior de cada interruptor diferencial. Desde las salidas del interruptor general, se lleva las fases y se distribuye entre las 3 derivaciones monofásicas que tendrá este tablero. En cada derivación. Desde la salida del interruptor diferencial, se llevan los cables hasta la parte superior de los termomagnéticos. Aquí se va a usar un peine de distribución eléctrico para conectar ambos interruptores o llaves, ya que el uso de guirnaldas no está permitido. Lo mismo se haría el cableado para la segunda y tercera derivación. Entonces, hasta este punto tenemos lo siguiente. Una salida trifásica de 380 voltios y 3 derivaciones monofásicas de 220 voltios para circuitos de tomacorrientes y alumbrado. El calibre de cable que debe usar para cablear todo el tablero debe ser número 10 o de sección 6 milímetros cuadrados, ya que se está usando hasta un máximo de 32 amperios. Entonces, eso sería básicamente todo. Lo que queda de aquí en adelante es hacer el cableado de los diferentes circuitos por su respectiva tubería. Desde la salida trifásica, hasta la tubería que le corresponde, como el amperaje del interruptor usado para este circuito es de 25 amperios, entonces el calibre de cable que debe usar es número 12. Desde la salida monofásica del interruptor de 16 amperios, se debe usar cable número 14 y llevar a su respectiva tubería, la cual nos sirve para la parte de alumbrado. Desde la salida monofásica del interruptor de 20 amperios, se debe usar cable número 12 y llevar a su respectiva tubería, la cual nos sirve para la parte de tomacorrientes.
Recuerda que cada circuito independiente debe contar con cable de tierra por seguridad. Estos cables van a un solo punto del tablero, que es a la bornera de tierra. Esta bornera debe estar también conectada a la caja metálica del tablero. Para los circuitos monofásicos restantes, igual se haría el cableado, teniendo en cuenta que se debe considerar el cable de tierra. Al final, se debe conectar un cable desde la bornera de tierra hasta la puesta de tierra física que debe tener en su vivienda. Ojo que, si el tablero ya cuenta con energía eléctrica, debes tener todas las llaves desactivadas o con palanquilla abajo, además de tener protección como guantes y zapatos aislantes. Cuando termines de cablear todo y en la tapa interior del tablero, se debe rotular los interruptores. Es decir, poner un nombre y así saber qué derivaciones y qué circuito corresponde cada uno de los interruptores o llaves.